La estación minera orbitaba el mundo inerte de Kepler 442, como una garrapata metálica pegada a un cadáver. Sarah Chen apretó la cara contra el cristal reforzado de la plataforma de observación, observando cómo la superficie del planeta, marcada por cicatrices, giraba lentamente a sus pies. Llevaba 3 meses en su puesto como especialista en comunicaciones y aún no se acostumbraba al vacío del espacio. En la Tierra, siempre había oído el canto de los pájaros, el viento susurrando entre los árboles, el lejano murmullo de la vida urbana. Aquí, solo se oía la respiración mecánica de los sistemas de soporte vital y el ocasional pitido de las transmisiones entrantes. ¿Sigues echando de menos tu hogar, novato? El teniente comandante Torres apareció a su lado, su reflejo se reflejaba en el campo estelar. A sus 45 años, tenía la edad suficiente para ser su padre, con ese rostro curtido que denotaba décadas pasadas en el vacío entre las estrellas. Sarah se enderezó, intentando parecer profesional. Solo estoy comprobando los sensores de largo alcance, señor. Las lecturas han estado fluctuando durante la última hora. Torres frunció el ceño y se acercó a la consola cercana. Sus dedos bailaron sobre la interfaz holográfica, mostrando una cascada de datos. Muéstrame. Sarah resaltó las anomalías que había estado rastreando. Hay algo ahí fuera a unos 2 millones de kilómetros en dirección de giro. La señal aparece y desaparece como si algo usara tecnología de sigilo avanzada. Podría ser una nave de suministro con retraso. Torres reflexionó, pero su voz tenía un matiz de incertidumbre. El mando no mencionó ninguna llegada programada. Antes de que Sarah pudiera responder, las bocinas de emergencia de la estación empezaron a sonar. Las luces rojas parpadearon por los pasillos mientras el sistema de anuncios automatizado cobraba vida. Todo el personal a las estaciones de emergencia. Esto no es un simulacro. Se acercan naves desconocidas. Tiempo estimado de contacto, 14 minutos. Torres ya se estaba moviendo. Su entrenamiento estaba tomando el relevo. Chen, ve al centro de comunicaciones. Intenta establecer contacto con quien quiera que esté ahí fuera. Me coordinaré con el capitán Morrison. Sarah corrió por los estrechos pasillos, sus botas magnéticas resonando contra el suelo metálico. La estación minera nunca había sido diseñada para el combate. Sus escudos estaban diseñados para desviar los restos de asteroides, no armas militares. Su tripulación de 63 personas incluía mineros, ingenieros y personal de apoyo, pero solo un puñado de personal de seguridad con entrenamiento básico. El centro de comunicaciones era un espacio reducido lleno de monitores y equipos de transmisión. Sarah se deslizó en su silla y comenzó a trabajar, sus dedos revoloteando sobre múltiples teclados mientras intentaba llamar a las naves que se acercaban. Naves desconocidas, aquí la estación minera Kepler Delta 7. Por favor, identifíquense y expongan sus intenciones. Se están acercando a una instalación minera civil. Le respondió Static. Probó con diferentes frecuencias, diferentes protocolos, incluso los viejos canales de emergencia que no se habían usado en décadas. Nada. Naves desconocidas. Por favor, respondan. No somos una instalación militar. Repito, esta es una instalación minera civil. A través de la portilla junto a su estación de trabajo, Sarah pudo verlos ahora. 5 naves, elegantes y depredadoras, emergiendo de la oscuridad como tiburones que emergen de las profundidades. No se parecían a ninguna nave humana que hubiera visto antes. Todo curvas y placas de casco de aspecto orgánico que parecían moverse y fluir a la luz de las estrellas. Naves alienígenas. Primer contacto. El momento para el que la humanidad se había estado preparando desde que miraron las estrellas por primera vez y se preguntaron si estarían solos. Pero este no era el encuentro pacífico de civilizaciones con el que los diplomáticos habían soñado. Estas naves se movían con claras intenciones hostiles, desplegándose en formación de ataque mientras acortaban la distancia hacia la estación minera. La voz del capitán Morrison crepitó por el intercomunicador. Todos, prepárense para un posible abordaje. Aquí el capitán Morrison. Tenemos 5 naves alienígenas no identificadas acercándose a nuestra posición. No han respondido a nuestras comunicaciones y muestran intenciones hostiles. Todos los civiles deben presentarse en los refugios de emergencia de inmediato.
El entrenamiento de Sara le indicó que siguiera el protocolo para reunir su equipo de emergencia y dirigirse a las secciones reforzadas en las profundidades del núcleo de la estación. Pero su deber la mantuvo en su puesto. Todavía intentaba establecer comunicación. Todavía esperaba que todo esto fuera un terrible malentendido. La primera explosión de energía iluminó el espacio como un sol en miniatura. La estación se estremeció cuando las armas alienígenas dieron en el blanco, sobrecargando los generadores de escudo delanteros. La energía de emergencia se activó, bañando todo en un inquietante resplandor rojo. Alguien informó por el sistema de comunicación, brecha de casco en la cubierta 4. La contención atmosférica se mantiene, pero hemos perdido el conjunto de sensores delantero. Siguieron más impactos. Sara se aferró a su consola mientras la estación se sacudía y se balanceaba bajo el asalto. A través de sus auriculares, podía oír las transmisiones de la nave alienígena, un complejo lenguaje de clics, silbidos y tonos electrónicos. La matriz de traducción de su computadora trabajaba frenéticamente, intentando descifrar el significado. Empezaron a emerger fragmentos. Débil, blanda, presa fácil. Ninguna resistencia digna del software de traducción era rudimentaria, diseñada para conceptos matemáticos y científicos básicos, no para comunicaciones militares. Pero el desprecio en esas voces alienígenas era inconfundible. Veían la estación humana como nada más que un objetivo, a sus defensores como obstáculos insignificantes. Sara. Torres irrumpió en el centro de comunicaciones, con el uniforme desgarrado y ensangrentado por los escombros que salían del aire. Necesitamos evacuar. Se preparan para abordar. A través de la portilla, pudo ver pequeñas naves desprendiéndose de las naves alienígenas, avanzando hacia las bahías de atraque de la estación como un enjambre de insectos furiosos. Cada una era del tamaño de una lanzadera, pero armada como un caza, repleta de armas y equipo de abordaje. Las cápsulas de emergencia se están cargando ahora. Torres continuó. No podemos luchar contra ellos. Nuestras armas son inútiles contra sus escudos. Sara miró su consola, el flujo interminable de transmisiones alienígenas. Espera. Estoy captando algo. La computadora está detectando referencias a la caza deportiva. Creo que ven esto como una especie de juego. Torres la agarró del brazo. Tenemos que irnos ya. Pero Sara se apartó, con la mente acelerada. No, escucha esto. Pasó los fragmentos traducidos por los altavoces. La voz sintética de la computadora hizo que las palabras alienígenas fueran aún más escalofriantes. Primer desove, olor a miedo, especímenes fuertes y divertidos para la caza. Los jóvenes proporcionarán entretenimiento antes de alimentarse. Bípedos débiles, sin garras, sin armadura natural. Patético. Las alarmas de la bahía de atraque comenzaron a sonar cuando la nave de abordaje hizo contacto. A través de las señales de seguridad, Sara pudo verlos. Los asaltantes. Eran altos y delgados, con exoesqueletos córneos que brillaban como obsidiana pulida. 4 brazos terminaban en garras afiladas como cuchillas, y sus cabezas eran cráneos alargados con demasiados dientes. Se movían con gracia depredadora, sosteniendo sus armas con indiferencia mientras atravesaban las defensas de la estación. Míralos, dijo una de las criaturas, y la traducción resonó por los altavoces. Carne blanda, garras pequeñas, caminando sobre solo 2 extremidades. ¿Cómo pudieron seres tan patéticos abandonar su mundo natal? Los asaltantes se extendieron por la estación metódicamente, dañando a la tripulación humana hacia la bahía de carga central. No estaban matando indiscriminadamente, comprendió Sara. Los estaban capturando como cazadores recogiendo trofeos. Uno de los alienígenas apareció en la señal de seguridad de la cubierta 7, donde un grupo de mineros se había atrincherado en un almacén. La criatura examinó las defensas improvisadas con lo que solo podría describirse como diversión. Destruyan su escondite lentamente, ordenó a sus compañeros. Que nos oigan llegar. El miedo hace que la carne esté más tierna. Sara sintió náuseas. Estos no eran soldados ni conquistadores. Eran depredadores, y la humanidad era solo otra especie de presa para ser cazada y consumida. Torres la jalaba de nuevo, pero ella se resistía. Necesito enviar un mensaje a la Tierra, a los mundos coloniales. Necesitan saber que viene.
No hay tiempo. Pero Sara ya estaba trabajando, sus dedos revoloteando sobre los controles de transmisión de emergencia. Activó el comunicador de ráfaga cuántica, el transmisor de largo alcance más potente de la estación. Agotará lo que les quede de energía, pero transmitirá el mensaje a través del espacio interestelar en minutos en lugar de meses. Transmisión de emergencia al Comando Central de la Tierra, habló rápidamente por el micrófono. Aquí la estación minera Kepler Delta 7. Nos atacan fuerzas alienígenas hostiles. 5 naves de configuración desconocida. Están tomando prisioneros, no matando. Repito, nos cazan por deporte y alimento. Parece que la especie es depredadora natural y ahora envía todos los datos tácticos. Subió todo, las configuraciones de las naves alienígenas, las firmas de sus armas, los fragmentos de comunicación traducida, las imágenes de seguridad que muestran a los propios asaltantes. Si la humanidad iba a enfrentarse a esta amenaza, necesitaba toda la información que pudiera proporcionar. Una explosión sacudió el centro de comunicaciones. Las puertas blindadas se estaban abriendo. El metal fundido goteaba al suelo mientras las herramientas de corte alienígenas cortaban el acero reforzado. Sara podía oírlos al otro lado chasquear y parlotear en su idioma alienígena. El ordenador de traducción continuó su trabajo. Una pequeña seguía en el nido de comunicaciones. Una hembra joven, probablemente buena para la cría. Cógela viva. Las crías siempre son las más tiernas. Torres sacó su arma, una pistola de pulsos estándar que parecía patéticamente pequeña comparada con las armas que llevaban los alienígenas. Apóyate, Sara. Las puertas blindadas se derrumbaron hacia adentro con un estruendo atronador. 3 de los asaltantes entraron en la habitación, con los ojos brillantes de hambre depredadora. De cerca, eran aún más aterradores, con sus casi 3 metros de altura y músculos que se tensaban bajo su armadura natural. Sus garras chasqueaban contra sus armas mientras inspeccionaban a su presa. El asaltante líder habló, su voz una mezcla de chasquidos y silbidos que la computadora tuvo dificultades para traducir. Suelta el arma diminuta, carne blanda. Tu resistencia nos divierte, pero nos da hambre. Torres disparó su pistola. El rayo de energía golpeó el pecho del alienígena y se disipó inofensivamente contra su armadura natural. La criatura ni siquiera se inmutó. Patético, se burló. Tu especie no tiene armas naturales, ni armadura, ni velocidad. ¿Cómo sobreviviste lo suficiente para alcanzar las estrellas? Uno de sus compañeros rió, un sonido como de cristales rotos. Tal vez su mundo no tiene verdaderos depredadores. Son como los frugívoros de Tesiamprime, gordos, lentos e indefensos. El líder de los asaltantes dio un paso al frente, con las garras extendidas. Nos contarás sobre tu mundo, carne joven y suave. Deseamos saber cuántos de los tuyos esperan nuestra cosecha. Sara se encontró apoyada contra la consola de comunicaciones, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que los alienígenas podían oírlo. Pero incluso en su terror, su mente funcionaba. Había algo en sus palabras, en sus suposiciones sobre la humanidad, que era fundamentalmente erróneo. ¿Crees que somos presas?, dijo, con voz más firme de lo que sentía. ¿Crees que estamos indefensos? El alienígena ladeó su alargada cabeza. ¿No lo estás? Hemos estudiado brevemente a los de tu especie. Piel suave, dientes pequeños, sin garras dignas de ese nombre. Usas herramientas porque eres débil, no porque seas fuerte. Sara pensó en las historias que su abuelo le había contado sobre los viejos tiempos en la Tierra, sobre las largas noches en que los humanos se acurrucaban alrededor de las fogatas, escuchando los aullidos de las cosas que querían comérselos. Sobre los milenios en que su especie había sido presa, cuando todo lo que tenía colmillos y garras los veía como meros seres vivientes. Su abuelo había luchado en las guerras de los titanes, donde los soldados humanos se enfrentaron a los supersoldados mejorados del colectivo marciano. Había visto lo que los humanos podían hacer cuando estaban entre la espada y la pared, cuando el barniz de civilización fue despojado y el antiguo cazador despertó. Tienes razón, dijo en voz baja. Somos débiles. No tenemos garras, ni armadura, ni armas naturales. Miró directamente a los ojos brillantes del alienígena. Pero cometiste un error. El asaltante se acercó, curioso a su pesar. ¿Y qué error es esa presa? Sara sonrió y, por primera vez desde que comenzó el ataque,
Se sintió tranquila. Asumiste que éramos la especie presa de nuestro mundo. La cabeza del alienígena se inclinó aún más, con la confusión evidente en su postura. Explícate. Pero antes de que Sara pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la flota alienígena. El asaltante presionó una mano con garras contra el dispositivo de comunicación adosado a su cráneo, escuchando los rápidos informes de sus compañeros. ¿Qué? Siseo. Imposible. Nuestros sensores no mostraban otras naves en este sistema. La sonrisa de Sara se ensanchó. Lo que vieron fue una estación minera con 63 personas. Lo que no vieron fue la flota de patrulla que los ha estado siguiendo desde que entraron en este sistema. Los ojos de los alienígenas se abrieron de par en par en lo que podría haber sido el primer indicio de preocupación. Mientes, carne blanda. Nuestros sensores lo habrían detectado. Las luces se apagaron. Falló la energía de emergencia. En la oscuridad, Sara escuchó el distintivo sonido de los motores de plasma de la militarira disparando a toda potencia. La estación se estremeció, pero esta vez no fue por armas alienígenas. Fue por las ondas de choque de una enorme batalla espacial que estalló justo afuera. Cuando la luz de emergencia se encendió de nuevo, los asaltantes alienígenas ya no parecían confiados. Sus penachos se habían aplastado contra sus cráneos y sus armas ahora estaban en posiciones defensivas. Flota de patrullas zulúa a la estación minera. Una voz crepitó en el comunicador de emergencia de Sara. Soy el almirante Krishna a bordo de la ESS-13. Disculpen la tardanza. Hemos estado rastreando a estos espectros desde que cruzaron a nuestro espacio. El alienígena líder gruñó y agarró el brazo de Sara con fuerza aplastante. Retira a tus guerreros o mataremos a todos en esta estación. Pero Sara ya no tenía miedo. Miró a la criatura a los ojos y vio algo que no había visto antes. Incertidumbre. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Viniste aquí esperando cazar ovejas, pero te topaste con una manada de lobos. Afuera, la batalla espacial rugía. La flota humana había estado esperando en el campo de asteroides más allá del límite del sistema, con sus naves ocultas entre las rocas y el hielo. Habían observado la aproximación alienígena, estudiado sus tácticas, aprendido sus debilidades, y cuando los asaltantes se comprometieron a atacar la estación minera, la trampa se había activado. El alienígena que sujetaba el brazo de Sara observó la batalla y vio las naves de sus compañeras ardiendo en el vacío. Los combatientes humanos pululaban alrededor de las naves alienígenas más grandes como avispones furiosos. Sus armas estaban diseñadas no solo para destruir, sino para capturar. Sara comprendió que no era una misión de rescate. Era una operación de investigación. La humanidad quería prisioneros, quería aprender todo lo posible sobre esta nueva amenaza. Imposible, susurró el alienígena. Su gente no mostraba signos de capacidad militar. Son débiles, indefensos. Sara se liberó de su agarre y se enderezó el uniforme. Somos todas esas cosas. Pero aprendimos hace mucho tiempo que el depredador más peligroso no es el que tiene los dientes más grandes ni las garras más afiladas. Es el que es lo suficientemente inteligente como para fabricar dientes y garras mejores que los que la naturaleza jamás podría. Los asaltantes alienígenas se encontraban en el centro de comunicaciones en ruinas, rodeados por los sonidos de su flota siendo sistemáticamente destruida por las fuerzas humanas. Por primera vez en la historia de su especie, ellos eran los que estaban siendo cazados. Y mientras Sara observaba cómo el miedo se apoderaba de sus ojos depredadores, no pudo evitar pensar que finalmente comenzaban a comprender qué era realmente la humanidad. Las celdas de detención a bordo de la ESS-13 fueron diseñadas originalmente para prisioneros humanos, pero fueron modificadas apresuradamente para contener a los invasores alienígenas. Barreras reforzadas de polímeros de calidad naval reemplazaron los campos de energía estándar, y los sistemas ambientales se ajustaron para adaptarse a las diferentes necesidades atmosféricas de los alienígenas. A pesar de estas precauciones, Sara no podía evitar la sensación de que mantenían animales salvajes en jaulas apenas lo suficientemente resistentes para albergarlos. De pie en la galería de observación, observaba a través de un cristal unidireccional como la xenobióloga doctora Elena Vázquez examinaba el radar principal. El alienígena permanecía inmóvil en una silla especialmente reforzada, con los 4 brazos sujetos por grilletes magnéticos que podrían haber sujetado una pequeña nave espacial.
Incluso atado, irradiaba un aura de violencia apenas contenida. Fascinante, murmuró la doctora Vázquez, recorriendo con su escáner el exoesqueleto de cometa del alienígena. La densidad ósea es increíble, casi 3 veces mayor que la de un humano. Y estas formaciones de garras. Señaló las afiladas garras que se extendían desde cada uno de los dedos de la criatura. Armas naturales capaces de cortar placas de acero. El almirante Krishna estaba junto a Sara, con su rostro curtido y sombrío mientras estudiaba las lecturas. A sus 62 años, era lo suficientemente mayor como para recordar las guerras coloniales, cuando la humanidad luchó contra sí misma en una docena de sistemas estelares antes de aprender finalmente a trabajar en equipo. Entendía mejor que la mayoría de lo que los humanos eran capaces de hacer cuando se les exigía al límite. ¿Alguna noticia de los demás prisioneros?, preguntó Sara. Todos cuentan la misma historia, respondió Krishna. Se hacen llamar Hakri. Llevan más de 2 siglos atacando especies inferiores en este brazo espiral. Según su líder, nunca antes se habían encontrado con una resistencia significativa. A través del cristal, la doctora Vázquez hacía preguntas mientras un traductor militar trabajaba para decodificar las respuestas de los alienígenas. El idioma Hatri era complejo, lleno de matices relacionados con la caza, la dominación y el consumo de presas. Era el idioma de una especie que había evolucionado como superdepredadores y nunca aprendió a considerarse otra cosa. Háblame de los mundos que has saqueado, dijo la doctora Vázquez con voz cuidadosamente neutral. La cresta de la cabeza del alienígena se erizó de agitación. ¿Por qué quieres conocer la carne blanda? Para poder advertir a tus amigos presas. Los mundos de caza son innumerables. Nos hemos alimentado bien de los coratellanos, cuya armadura no era rival para nuestras garras. Los Brenti nos complacieron con su velocidad, aunque no pudieron correr lo suficiente como para escapar. Los Elani lucharon con valentía antes de que les partiéramos los huesos. Sara sintió náuseas al escuchar la forma casual en que la criatura describía la extinción de especies enteras. ¿Cuántos mundos?, preguntó a través de el intercomunicador. Los ojos multifacéticos de los alienígenas se fijaron en el espejo unidireccional como si éste pudiera verla a pesar de las barreras. 37 mundos han alimentado a los Hatri solo en la última generación. Algunos lucharon, otros huyeron, otros imploraron clemencia. Ninguno sobrevivió lo suficiente como para importar. La mandíbula del almirante Krishna se tensó y pensaron que seríamos el número 38. La doctora Vázquez consultó sus notas. ¿Qué les hizo creer que los humanos serían presa fácil? El alienígena emitió un sonido que podría haber sido una risa. Sus cuerpos son débiles. Sus armas naturales son patéticas. No pueden correr rápido ni volar alto. No tienen armadura salvo la que construyen con sus hábiles manitas. Su tono se volvió burlón. Observamos su estación minera durante siglos antes de atacar. Vimos criaturas blandas moviéndose lentamente por pasillos metálicos, completamente indefensas sin sus máquinas. Pero se equivocaron, dijo Sara por el intercomunicador. La cabeza del alienígena giró hacia su voz. ¿Lo estábamos? Sus cuerpos aún son blandos. Sus garras aún están desafiladas. Aún no pueden correr más rápido que nuestras manadas de caza ni ver en la oscuridad como nosotros. La única diferencia es que sus líderes llegaron con mejores herramientas. El doctor Vázquez intercambió miradas con el almirante Krishna. Esperaban comprender qué había hecho posible este ataque, qué había hecho que los Hatri confiaran tanto en su evaluación de la vulnerabilidad humana. Pero la lógica de los alienígenas era sólida desde su perspectiva. Físicamente, los humanos eran relativamente débiles en comparación con muchas especies. Sus armas naturales eran limitadas, su armadura inexistente. Déjenme mostrarles algo, dijo el almirante Krishna, activando una pantalla holográfica en la sala de interrogatorios. Las imágenes comenzaron a fluir por el aire. Escenas de la historia de la Tierra, desde las cuevas prehistóricas hasta las ciudades modernas. El alienígena se inclinó hacia adelante, sus instintos depredadores despertados por el movimiento en la pantalla. Este es nuestro mundo natal, explicó Krishna. Como pueden ver, no siempre fuimos la especie dominante. Las primeras imágenes mostraban a los primeros humanos apiñados alrededor de fogatas mientras enormes figuras se movían en la oscuridad. Osos de las cavernas, felinos dientes de sable,
lobos gigantes, criaturas que podrían haber destrozado a un humano con facilidad. Durante millones de años, fuimos presas, continuó Krishna. Todo lo que tenía colmillos y garras nos veía como alimento. No podíamos escapar de los cazadores. No podíamos vencerlos en combate. Así que aprendimos a hacer algo más. Las imágenes cambiaron, mostrando a humanos trabajando juntos, cazando en grupos coordinados, usando herramientas, construyendo refugios, domando el fuego. El extraterrestre observaba con creciente interés cómo estas débiles y blandas criaturas habían logrado sobrevivir en un mundo lleno de monstruos. Aprendimos a pensar, dijo Sara desde la plataforma de observación. Aprendimos a planificar y, lo más importante, aprendimos que la única manera de sobrevivir individualmente era trabajando juntos como grupo. El holograma mostraba el progreso de la civilización humana, el desarrollo de la agricultura, el auge de las ciudades, el descubrimiento de la escritura, las matemáticas y la ciencia. Pero entretejidas con estos logros había imágenes de guerra, de humanos luchando contra adversidades abrumadoras, de determinación ante desafíos aparentemente imposibles. El alienígena se removió incómodo. Su especie lucha contra sí misma. Esto demuestra debilidad, no fuerza. ¿Lo es?, preguntó Krishna. ¿O demuestra que hemos estado practicando? ¿Que nos hemos estado poniendo a prueba contra los únicos oponentes lo suficientemente inteligentes como para desafiarnos? Las imágenes ahora mostraban los logros humanos modernos. Naves espaciales que podían cruzar la galaxia, armas capaces de destruir planetas, ciudades que flotaban entre las nubes. Pero detrás de cada maravilla tecnológica se encontraba la misma fuerza impulsora, la necesidad de sobrevivir, de proteger, de asegurar que la humanidad nunca más fuera una presa indefensa. Cometió un error en su evaluación, dijo el doctor Vázquez con suavidad. Observó nuestros cuerpos y vio debilidad, pero no vio nuestras mentes. Las garras del alienígena rasparon sus ataduras. La inteligencia no es fuerza. Las herramientas se pueden romper. Las máquinas se pueden destruir. Pero las ideas no, dijo Sara. El conocimiento no y la voluntad de sobrevivir, sin duda, no. El almirante Krishna hizo un gesto y el holograma cambió de nuevo. Esta vez mostraba la batalla reciente. La flota humana emergió del campo de asteroides con una sincronización y coordinación perfectas. Sus armas apuntaban con precisión para incapacitar en lugar de destruir. Sus tácticas se ajustaron en tiempo real según las respuestas alienígenas. Llevamos meses observando a su especie. Krishna explicó. Desde que nuestros sensores de largo alcance detectaron sus naves entrando en el sistema exterior, estudiamos sus patrones de ataque, su tecnología, su comportamiento. Sabíamos que venían mucho antes de que supieran de nuestra existencia. La cresta del alienígena se aplastó contra su cráneo. Imposible. Nuestros sistemas de sigilo son perfectos. Ninguna especie presa nos ha detectado antes de un enfrentamiento. Eso se debe a que las especies que han estado cazando pensaban como presas. Sara dijo que esperaron a que se rebelaran antes de reaccionar. Pero los humanos, hemos sido depredadores durante mucho tiempo. Sabemos cómo cazar cazadores. La doctora Vázquez mostró otra pantalla. Esta mostraba los restos de la flota Hatri. Las 5 naves habían sido capturadas o inutilizadas. Sus tripulaciones, prisioneras. Ni una sola nave humana se había perdido en el enfrentamiento. Sus armas eran impresionantes, observó con seriedad. Pero estaban diseñadas para aterrorizar y abrumar a las especies inferiores contra un enemigo que esperaba un ataque, que había preparado contramedidas. Eran simplemente inadecuadas. El alienígena contempló las imágenes de su flota destruida con algo que podría haber sido conmoción. Mis hermanos de manada están vivos. Krishna lo aseguró. Todos. No matamos prisioneros cuando podemos evitarlo. Esa es otra diferencia entre nosotros y ustedes. ¿Por qué?, exigió el alienígena. Nos habríamos comido a su tripulación. Nos habríamos llevado a sus crías como ganado. ¿Por qué mostrar piedad a los enemigos? Sara se encontró respondiendo antes de poder pensar. Porque solíamos ser presas. Recordamos lo que se sentía estar indefenso, ser cazado, ver a nuestras familias ser arrebatadas por criaturas que nos veían como nada más que carne. Recordamos, y elegimos ser mejores. El alienígena guardó silencio,
Sus ojos multifacéticos reflejaban las luces de la sala de interrogatorios. Por primera vez desde su captura, parecía estar pensando en lugar de simplemente reaccionar con agresión depredadora. Hablas de piedad, dijo finalmente. Pero destruiste nuestras naves. Capturaste a nuestras manadas de caza. Nos has enjaulado como bestias de presa. ¿Dónde está la piedad en esto? El almirante Krishna se inclinó hacia adelante. La piedad es que aún estás vivo para hacer esa pregunta. La piedad es que estamos tratando de entender. En lugar de simplemente exterminarte como amenaza. La gracia es que te damos la oportunidad de cambiar. ¿Cambiar? La voz del alienígena tenía un matiz de confusión. ¿Qué debemos cambiar? Somos Hatri. Somos cazadores. Esta es nuestra naturaleza. La naturaleza puede evolucionar. El doctor Vázquez dijo que el comportamiento se puede aprender. Su especie eligió convertirse en asaltantes, para atacar a otros, pero la elección implica que podrían haber elegido de otra manera. Sara observó el rostro del alienígena a través del cristal unidireccional. Había algo cambiante en su expresión, algo que sugería una mente lidiando con conceptos que nunca antes se había visto obligada a considerar. Los Hatri habían sido depredadores de la cúspide durante tanto tiempo que nunca habían tenido que cuestionar su lugar en el universo. Nunca habían tenido que considerar que podría haber algo superior a ellos en la cadena alimentaria. ¿Qué nos sucede ahora?, preguntó el alienígena, con la voz más baja que antes. Eso depende, respondió Krishna. De ti, de tu gente, de si son capaces de aprender que existen alternativas a la extinción. Las garras del alienígena se retrajeron. Un poco. ¿Alternativas? Podríamos simplemente destruir su mundo natal, dijo Krishna con naturalidad. Nuestras naves son más rápidas que las suyas, nuestras armas más poderosas, nuestras tácticas superiores. Podríamos cazar a todos los Hatri de la galaxia y eliminar su especie por completo. Sería más fácil que lo que ofrecemos, que es la oportunidad de unirse a la comunidad galáctica como socios en lugar de depredadores. Usar sus habilidades para la exploración y la protección en lugar de asaltar y asesinar. Descubrir que ser fuerte no requiere debilitar a los demás. El alienígena guardó silencio un largo momento. Y si nos negamos, la expresión del almirante Krishna no cambió. Entonces haremos lo que los depredadores hacen con otros depredadores que amenazan su territorio. Eliminaremos la amenaza para siempre. Sara vio que todo el cuerpo del alienígena se tensaba al comprender las implicaciones. Por primera vez en la historia de su especie, a un árbol Hat se le ofrecía elegir entre la adaptación y la extinción. Y por primera vez, comenzaba a comprender que las criaturas que habían descartado como presas débiles eran en realidad algo mucho más peligroso. Nos cazarían, dijo el alienígena. Y allí había algo parecido al respeto en su voz mientras cazábamos a otros. No, dijo Sara por el intercomunicador, lo haríamos de forma mucho más eficiente porque, a diferencia de ti, no cazamos por deporte, comida ni entretenimiento. Cazamos para proteger. Y no hay nada más peligroso que un protector al que se ha presionado demasiado. El alienígena miró al techo como si intentara ver a través del metal, hacia las estrellas. Nuestras leyendas hablan de los primeros cazadores, los antiguos que enseñaron a nuestros antepasados a matar, alimentarse y fortalecerse. Decían que un día encontraríamos presas que se defenderían y que esa sería la prueba de nuestra valía. Y el doctor Vázquez insistió, si fallábamos la prueba, si demostrábamos ser indignos de la caza, entonces nos convertiríamos en la presa. La voz del alienígena era apenas un susurro. Pensé que solo eran historias para asustar a los jóvenes. Nunca creí que pudiéramos fracasar. El almirante Krishna se puso de pie. Aún no has fracasado. Pero tendrás que elegir qué tipo de especie quieres ser, y vas a tener que elegir rápidamente. Al salir de la sala de interrogatorios, Sara se encontró pensando en las palabras de los alienígenas. Historias para asustar a los jóvenes. Todas las especies parecían tenerlas. Historias de seres que acechaban en la oscuridad, monstruos que castigaban a los malvados, depredadores que cazaban a los cazadores. Quizás esas historias tenían un propósito más allá del simple miedo. Quizás eran advertencias, recordatorios de que, por muy fuerte que se volviera una especie, siempre había algo más fuerte ahí fuera, en la oscuridad.
La pregunta era si los Hatri serían lo suficientemente sabios como para prestar atención a esas advertencias antes de que fuera demasiado tarde. La sala de conferencias a bordo de la ESS-13 había sido configurada para una reunión sin precedentes. Representantes de 12 especies diferentes estaban sentados alrededor de la mesa curva, con formas que abarcaban desde las estructuras cristalinas del colectivo atéreo hasta las espirales serpentinas de la Confederación Naga. Todos habían recibido la misma transmisión de emergencia del almirante Krishna. Una reunión para discutir la amenaza Hakri y la respuesta de la humanidad. Sarah Chen estaba de pie ante la pantalla principal. Ya no era la asustada especialista en comunicaciones que se había enfrentado a los alienígenas incursores hace 3 semanas. Su nuevo uniforme lucía la insignia de agregada diplomática, un ascenso que aún le parecía surrealista. Pero su experiencia como la primera humana en enfrentarse directamente al árbol Haku la había convertido en una pieza clave para las negociaciones en curso. La situación es simple. El almirante Krishna les decía a los delegados reunidos, los Atri han estado cazando y destruyendo civilizaciones sistemáticamente a lo largo de este brazo espiral durante más de 2 siglos. Han aniquilado al menos 37 especies que conocemos, posiblemente más. El embajador coratellano, uno de los pocos supervivientes de la casi extinción de su pueblo, chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. Intentamos advertir al Consejo Galáctico hace años, pero nuestras pruebas fueron descartadas como histeria de una especie en extinción. Porque los Hatri fueron cuidadosos, añadió el Dr. Vázquez, quien se había unido a la reunión tras pasar semanas estudiando a los alienígenas capturados. Nunca dejaron supervivientes que pudieran aportar pruebas concretas. Nunca atacaron mundos con capacidades tecnológicas significativas. Fueron precisos en la selección de sus presas. El representante etéreo, cuya voz provenía de una resonancia armónica, relucía de agitación. Entonces, ¿cómo los detectaron los humanos? Su especie es relativamente nueva en los viajes interestelares. Su tecnología no debería haber sido suficiente para penetrar sus capacidades de sigilo. Sarah dio un paso al frente. Con respeto, delegado. Está cometiendo el mismo error que los Atri. Nos está midiendo por nuestra tecnología en lugar de por nuestra naturaleza. Activó la pantalla holográfica que mostraba un mapa tridimensional del brazo espiral local. Los marcadores rojos indicaban la ubicación de las incursiones Hatri, mientras que los marcadores azules mostraban las colonias humanas actuales y las rutas de patrulla. Durante los últimos 5 años, las flotas de exploración humana han estado reportando anomalías en el espacio profundo, explicó Sarah. Naves que aparecían en los sensores por breves instantes antes de desaparecer. Señales de energía que no coincidían con ninguna tecnología conocida. Sistemas enteros donde la comunicación por radio se silenció repentinamente. El representante Naga se acurrucó más cerca de su percha. Detectamos fenómenos similares, pero nuestros científicos concluyeron que eran eventos celestiales naturales. Como no buscaban patrones como los depredadores, dijo el almirante Krishna, pensaban como presas que reaccionan a amenazas inmediatas en lugar de rastrear a posibles cazadores. Sarah destacó una serie de raíces conectadas en la pantalla. Al graficar todas las anomalías, vimos el patrón de caza. Los Hatri seguían rutas comerciales establecidas, acechando colonias que se habían aislado de sus civilizaciones originales. Eran pacientes, metódicos y siempre atacaban cuando sus objetivos eran más vulnerables. La cristalina estructura de delegados rebosaba comprensión. Estaban rastreando a los propios cazadores. Exactamente. Y una vez que identificamos su patrón, comenzamos a prepararnos. Cada puesto de avanzada humano, cada estación minera, cada nave de exploración se convirtió en parte de una red de alerta temprana. Cuando los Hatri finalmente decidieron atacar lo que creían un objetivo aislado, cayeron en una trampa que llevaba meses preparándose. El Dr. Vázquez mostró los análisis médicos de los Hatri capturados. Pero la verdadera revelación llegó cuando empezamos a estudiar su psicología. El árbol Haku no solo caza para obtener alimento o recursos. Cazan porque toda su identidad cultural se basa en el concepto de ser superdepredadores. Nunca han encontrado una resistencia seria porque nunca han atacado nada que pudiera defenderse eficazmente. El embajador corgellano habló. Pero los humanos sí se defendieron. No solo sobrevivieron, sino que ganaron decisivamente.
¿Cómo es posible? Su especie no tiene armadura natural, ni velocidad mejorada, ni armas biológicas. Sara sonrió con tristeza. Porque hemos sido superdepredadores por más tiempo del que se imaginan, no por lo que somos, sino por nuestro origen. Cambió la pantalla holográfica para mostrar la Tierra girando lentamente en el espacio. Parecía pacífica desde la órbita, una canica azul y verde suspendida contra la oscuridad. Pero al ampliar la imagen, la realidad se hizo evidente. Vastos océanos llenos de criaturas capaces de tragarse en naves espaciales enteras. Junglas donde cada planta y animal parecía diseñado para matar a cualquiera que se acercara demasiado. Cordilleras donde el clima por sí solo podía aplastar una ciudad. Desiertos donde el sol podía cocer el metal hasta fundirlo. Regiones polares donde el frío podía congelar la atmósfera. Este es nuestro mundo natal, dijo Sara. Y cada ecosistema que la conformaba intentó activamente matarnos durante millones de años. Los delegados reunidos contemplaron las imágenes con creciente horror. El representante Naga incluso retrocedió al ver la exhibición de grandes tiburones blancos merodeando los océanos de la Tierra, con sus hileras de dientes brillando bajo la luz submarina. Imposible, susurró el etéreo delegado. Ninguna especie inteligente podría haber evolucionado en tales condiciones. No evolucionamos simplemente en esas condiciones. El almirante Krishna dijo, prosperamos en ellas. Porque la Tierra no solo produjo un superdepredador. Produjo miles de ellos, todos compitiendo por los mismos recursos, todos tratando de sobrevivir en un entorno donde todo era presa de algo diferente. La doctora Vázquez añadió su propio análisis. Lo que hace únicos a los humanos no es que nos convirtiéramos en depredadores. Es que nos convertimos en depredadores conservando la memoria y los instintos de la presa. Sabemos lo que es ser cazado porque pasamos milenios siendo cazados. Por eso ahora somos tan buenos en eso. La pantalla cambió para mostrar a varios depredadores terrestres. Leones acechando gacelas por la sabana africana. Lobos cazando en manadas coordinadas. Águilas lanzándose desde alturas imposibles para atrapar presas con sus garras. Pero intercalados con estas imágenes había humanos. Los primeros humanos con herramientas de piedra derribando mamuts que pesaban 50 veces más que ellos. Aprendimos a cazar a los cazadores, explicó Sara. Estudiamos sus patrones, anticipamos sus movimientos, pusimos trampas que volvieron su propia fuerza en su contra. Y cuando finalmente dejamos la Tierra y llegamos a las estrellas, trajimos esos instintos, nos acompaña. El embajador Corateón chasqueó las mandíbulas pensativo. ¿Estás diciendo que los humanos son qué? ¿Superdepredadores? Decimos que los humanos son algo que no debería existir, respondió el almirante Krishna. Una especie que combina el instinto de supervivencia de la presa con la capacidad de caza de los superdepredadores. Pensamos como la presa, pero luchamos como los cazadores. Sara mencionó el análisis táctico de la batalla contra los Atri. Miren cómo abordamos la amenaza. No intentamos igualar sus capacidades físicas ni su tecnología. En cambio, usamos su propia naturaleza depredadora contra ellos. Les hicimos creer que habían encontrado una presa fácil, y luego les revelamos que la presa era en realidad la trampa. La pantalla mostraba la posición de las naves humanas durante la batalla, cómo habían usado el campo de asteroides para ocultarse, cómo habían coordinado su ataque para maximizar el impacto psicológico y minimizar las bajas. Los Hatri esperaban que reaccionáramos como presas, que entráramos en pánico, que corriéramos, que lucháramos desesperadamente e ineficazmente. En cambio, respondimos como depredadores que hubieran encontrado a otros depredadores en nuestro territorio. Eliminamos la amenaza de forma eficaz y completa. El Dr. Vázquez activó un nuevo conjunto de lecturas. Pero quizás lo más importante es que hicimos algo que ninguna otra especie ha intentado jamás con Hatri capturados. Intentamos comunicarnos con ellos para comprenderlos y ofrecerles alternativas a la extinción. El Hatri líder fue llevado a la sala de conferencias bajo una fuerte vigilancia. El alienígena había solicitado esta reunión tras 2 semanas de encarcelamiento, alegando que tenía algo importante que decir a los delegados reunidos. Su armadura de quitenia había resultado dañada durante la captura, y su confianza depredadora había sido reemplazada por algo parecido al respeto. Hablo en nombre de los maestros de caza de Satri Prime, anunció el alienígena, cuya voz se tradujo a través del sistema de comunicación universal.
Hemos considerado la oferta humana. Hemos estudiado su naturaleza. Hemos llegado a una conclusión. La sala de conferencias quedó en silencio. El destino de potencialmente miles de millones de Hatri dependía de lo que esta criatura estuviera a punto de decir. Durante 7 generaciones, mi gente ha cazado a los débiles. El alienígena continuó. Creíamos que la fuerza provenía de la capacidad de matar y consumir a otros. Creíamos que éramos los depredadores definitivos de esta galaxia. Sus ojos multifacéticos se fijaron en Sara. Estábamos equivocados. El embajador coratellano se inclinó hacia adelante. ¿Qué has descubierto? Los humanos no son presas, dijo el alienígena simplemente. No son depredadores como los entendemos. Son algo completamente distinto. Son lo que nuestras leyendas más antiguas llamaban los cazadores definitivos. Los que cazan no por comida, territorio o dominio, sino por algo mayor. El almirante Krishna frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La cresta de los alienígenas se aplanó en lo que el doctor Vázquez había aprendido que era un gesto de sumisión. Cazan para proteger. Matan solo para preservar la vida. Muestran misericordia a enemigos que no les habrían mostrado ninguna. Se detuvo como si luchara con conceptos ajenos a su naturaleza. Son depredadores de la cúspide que han evolucionado más allá de la necesidad de cazar a otros. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tu leyenda hablaba de esto. Los primeros cazadores que nos enseñaron a matar también nos dijeron que la caza terminaría algún día, que nos encontraríamos con presas que no eran presas, con depredadores que no eran depredadores, y que cuando ese día llegara, tendríamos que elegir entre la evolución y la extinción. El alienígena recorrió la sala de conferencias con la mirada, observando a los representantes de especies que sus habitantes no habían considerado más que presas potenciales. Nos ofrecen la oportunidad de convertirnos en algo más que asesinos. De usar nuestras habilidades para la protección en lugar de la destrucción, de unirnos a una comunidad donde la fuerza proviene de la cooperación, no de la dominación. El etéreo delegado resplandecía de anticipación. ¿Y su decisión? Los Satri. Acepta, dijo el alienígena. Elegimos la evolución. La sala de conferencias estalló en una mezcla de alivio y asombro. Los delegados que habían llegado esperando debatir sobre acciones militares contra un enemigo implacable se encontraron presenciando algo sin precedentes, la transformación voluntaria de una especie depredadora. Pero Sara se encontró pensando en las implicaciones más allá de ese momento. Si los humanos podían convencer a los Atri de abandonar su naturaleza depredadora, ¿qué revelaría eso sobre el papel de la humanidad en la galaxia? ¿Qué significaba ser superdepredadores que habían evolucionado más allá de la necesidad de presas? El almirante Krishna se puso de pie, con expresión seria, a pesar del resultado positivo. Hay algo más que debemos discutir. Los Hakree no eran la única especie depredadora. Nuestros sensores de largo alcance han detectado al menos otras 3 flotas de cazadores operando en brazos espirales distantes. Las celebraciones se apagaron al comprender la realidad. Los Hatri habían sido solo una amenaza entre muchas en la galaxia. Otras especies depredadoras seguían cazando, devorando civilizaciones enteras. Entonces también los cazaremos, dijo Sara en voz baja. Y todos los delegados se volvieron hacia Mírala. Los rastreamos, estudiamos sus patrones, conocemos sus debilidades y les damos la misma opción que a los Hatri, evolucionar o extinguirse. El embajador coratellano chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. Hablas de seres cazadores que han aterrorizado la galaxia durante siglos. Esta no es una tarea para diplomáticos ni exploradores. Sara miró a su alrededor, mirando a cada delegado por turno. No, no lo es. Es una tarea para depredadores. Para la clase de depredadores que pasaron millones de años aprendiendo a sobrevivir en un mundo que solo quería matarlos. La clase de depredadores que aprendieron a ser misericordiosos recordando lo que se siente ser presa. El almirante Krishna asintió lentamente. Sara tiene razón. Esto es lo que somos. Esto es lo que siempre hemos sido. No conquistadores ni destructores, sino protectores, los depredadores supremos de la galaxia, interponiéndose entre la civilización y las cosas que cazan en la oscuridad. El Hatri reformado habló por última vez. Las leyendas dicen que los cazadores finales no descansarían hasta que toda la caza terminara,
hasta que todos los depredadores hubieran elegido la evolución o la extinción, hasta que los débiles estuvieran a salvo de los fuertes. Sara sonrió con tristeza. Entonces creo que será mejor empezar. Al terminar la conferencia y comenzar los preparativos para la mayor campaña militar coordinada de la historia galáctica, Sara se encontró pensando en la joven especialista en comunicaciones que se había enfrentado a los invasores alienígenas hacía apenas unas semanas. Esa persona ahora le parecía una extraña, alguien que había existido antes de que ella comprendiera la verdadera humanidad. No eran las presas indefensas que los alienígenas esperaban encontrar. Ni siquiera eran los hábiles usuarios de herramientas que la mayoría de las especies reconocían. Eran algo mucho más peligroso y maravilloso. Depredadores que habían aprendido a buscar la justicia en lugar de la supervivencia, que habían conservado sus instintos asesinos mientras desarrollaban los protectores. La galaxia estaba a punto de descubrir lo que la joven recluta de la Tierra había intentado decirles a sus captores en ese centro de comunicaciones. Cuando te burlas de la presa, nunca sabes qué tipo de depredador podría estar escuchando. Y la humanidad había estado escuchando durante mucho tiempo. Paciente como solo un verdadero cazador podía serlo, esperando el momento en que comenzara la verdadera cacería. Los extraterrestres tenían razón en una cosa. Habían encontrado el mundo de la humanidad. Se habían topado con su depredador. Simplemente no comprendieron hasta que fue demasiado tarde que estaban ante el cazador más peligroso que la galaxia jamás había producido. Uno que decidió no cazar hasta que algo amenazara a la manada que había jurado proteger.